leer unos cuantos pasajes de la palabra, así que si están ágiles con las páginas de la Biblia, pueden acompañar, y si no, pueden tomar nota, y si no, si la tecnología ayuda, queda grabado el mensaje. Leyó Cecilia Éxodo capítulo 20, que es un texto conocido para nosotros, los 10 mandamientos, pero no son los únicos mandamientos que hay en la Biblia. No sé si lo sabían a esto, pero se calcula, el primero en proponerlo fue el rabino Simlai en el siglo III después de Cristo, y él propuso 613 mandamientos. En el Antiguo Testamento, solamente en el Antiguo Testamento, 248 son positivos, están expresados de manera positiva, hagan, y 365 en manera negativa, no hagan, no tienen permiso, no me gusta, no quiero esto para ustedes. Los 10 mandamientos son como una introducción a toda la ley de Dios, un muy breve resumen, un código fundacional, que están expresados en términos negativos, o sea, son prohibiciones excepto uno, que es honra a tu padre y a tu madre, los demás están todos en términos de no hagas. Incluso guardarás el día de reposo, viene acompañado después de no harás en ese día ninguna obra, ni tu esclavo, ni tu animal, y demás. Pero ya sabemos que estos 10 mandamientos expresan la esencia de la ley del Antiguo Testamento. Lo que Dios le dice a su pueblo: yo no quiero esto de ustedes, no tienen mi permiso. Estos días pasados estábamos leyendo Deuteronomio, donde el Señor también le dice, Levítico, donde el Señor le dice a su pueblo: cuando entres a la tierra que te doy por heredad, no aprendas las costumbres de estas naciones, no consultes a los brujos, no consultes a los muertos, no practiques, no hagas. Y en el Nuevo Testamento todavía hay una idea muy similar. Podríamos leer, por ejemplo, Efesios, que es la carta que José está predicando. La verdad que no lo he acompañado en esto, ya vamos a retomar. Efesios 4, por ejemplo, a partir del versículo 17, Efesios, que es una epístola que habla de la naturaleza de la iglesia, cuando se introduce la sección donde Pablo les explica, el Señor a través del apóstol Pablo le explica a la iglesia y cómo tiene que verse la iglesia, cómo se ve, cómo luce esa nueva naturaleza que es en Cristo. Bueno, a partir de ahí, versículo 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden, ya no vivan como los otros gentiles que viven en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. Versículo 20, ustedes no han aprendido así a Cristo, si es que en verdad le han oído y han sido por él enseñados. En cuanto a la manera pasada de vivir, despójense del viejo hombre y renuévense en el espíritu de su mente. Versículo 25, desechando la mentira, hable verdad cada uno con su prójimo. Versículo 26, este es conocido: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre su enojo, no den lugar al diablo. El que robaba, no robe más, sino que trabaje para que tenga que compartir. Versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Versículo 30, no contristen al Espíritu Santo, con el cual fueron sellados. Versículo 31, quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia y toda malicia. Y si leemos otros pasajes del Nuevo Testamento, vamos a notar que la dirección es más o menos la misma, ¿no? Ahora que han sido renovados en Cristo, la nueva vida en el Señor viene con una serie de cláusulas. Esto es lo que quiero de ustedes y esto es lo que no quiero de ustedes. Y en general, cuando leemos esto, no son sugerencias o recomendaciones, sino que son, como en el Antiguo Testamento, estos mandamientos en el Nuevo Testamento se siguen sosteniendo. No quiero esto, no hagan, no tienen mi permiso, no apruebo este tipo de actitudes o de prácticas en sus vidas. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, sobre todo cuando nos acercamos por primera vez, nos preguntamos con razón, ¿por qué tantas prohibiciones de parte de Dios? ¿Por qué cuando leo la Biblia me encuentro con tantos noes? No hagas esto, no quieras esto, no desees, no codicies, no toques, no. Bueno, una primera explicación es que nuestra tendencia es hacia lo malo, por eso es que todo el tiempo tiene que estar el Señor refrenando esas inclinaciones y pasiones hacia lo que no está bien. Pero eso lo hace Dios porque los límites son una prueba, una demostración de amor. Quien ama
establece límites para el bienestar de la persona que ama. Los que somos padres sabemos bien de esto. Cuando ponemos límites y reglas a nuestros hijos, es porque, aún como dice el texto de Hebreos capítulo 12, aún nosotros equivocándonos y siendo imperfectos, nuestro deseo es proteger a nuestros hijos e hijas, en mi caso solo hijas, de lo que pudiera dañarles. El otro día, Paula estaba parada en el respaldo del sillón de pared que tenemos en la galería, y cuando salgo y la veo ahí, le digo, Paula, bájate de ahí, porque te vas a pegar un golpe monumental si te caes. Entonces, no es que, ¿por qué lo hago? Porque sé, porque estoy midiendo los peligros, porque veo el daño que se puede hacer y le pongo un límite. Ustedes saben cómo es esto y los chicos lo sabrán más adelante. Por ahora vayan entendiendo que es porque los queremos. Ahora, antes de avanzar más con lo que quiero compartir con ustedes, hay un texto muy muy interesante en Deuteronomio, también conocido, muy muy famoso, Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio, como ustedes sabrán, es el último libro de la Torá, de la ley propiamente dicha. Es un libro en el que Dios repite la ley a una generación que había nacido o crecido en el desierto. La ley ya había sido dada en Éxodo y es necesario repetírsela a esta generación. Deuteronomio 30, versículos 15 al 20, dice: Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Pero, sin embargo, si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinaras a dioses ajenos y les sirvieras, yo les protesto hoy que de cierto perecerán, morirán. No prolongarán sus días sobre la tierra a donde van, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. En este último libro de la ley, e incluso ya llegando al final, porque estamos en los capítulos finales de este texto, el Señor les recalca al pueblo de Israel: estos son mis límites, estas son mis normas, estas son mis reglas. Dentro de este contexto, dentro de estos límites, ustedes van a poder vivir y ser felices. Ustedes van a poder prosperar y disfrutar de la bendición del Señor. Fuera de esos límites no hay garantía. No hay protección, diría el Señor en términos nuestros. Yo no me hago cargo de lo que pueda ocurrirte fuera de esos límites. Dentro de ellos, lo que leímos recién, vas a poder disfrutar de la bendición de Dios. Fuera de ellos, nada. Hay un rápido ejercicio que quiero proponerle que ustedes hagan. Y es que piensen, hagan memoria, si alguna vez conversaron con algún vecino, un cliente, un familiar, que les haya dicho o han leído algún libro donde ustedes descubran o escuchen a personas que digan que los límites no son buenos. ¿Sí? Piensen en las últimas conversaciones que tuvieron en la semana o pueden charlar después y preguntarle a sus vecinos: ¿qué opinas de los límites? ¿Son buenos o malos? En general, yo creo estar casi seguro de que todos van a decir que los límites son buenos. Y si alguien dice, no creo que sean buenos, bueno, entro a tu casa, abro la heladera, te saco la comida y ahí vas a ver que los límites sí son buenos y son necesarios. Pero todos están de acuerdo con esto. Y en general, los distintos profesionales, estudiosos en los diferentes campos de estudio del ser humano, de sus relaciones, cuando hablo de esto me refiero a la sociología, la psicología, antropología, la ética, la política, la filosofía, todas las disciplinas que nosotros podamos investigar o indagar, están de acuerdo en que los límites son buenos. Incluso hay estudios muy interesantes de algunas universidades como Princeton, por ejemplo, que se destaca
en las investigaciones relacionadas con el campo de la psicología, que siempre están reafirmando, es importante para el ser humano, para sus relaciones, los límites son buenos. Por ejemplo, les leo algunas citas. María Soto, psicóloga, dice: los límites son necesarios en la crianza de los niños. Bueno, acá está aplicando solo a los pequeños, pero cabe para todos, ¿no? Sobre todo en la primera infancia, proveen orientación y seguridad. Los que somos papás o docentes sabemos que eso es bueno, es importante. El Colegio de Psicólogos de San Juan, en un artículo, publica: establecer límites con los hijos durante la crianza es fundamental para su desarrollo emocional y social. Los límites proporcionan estructura, seguridad y enseñan habilidades de autorregulación. Desde el campo de la ética, Roberto Guzmán escribe para la Universidad de las Sabanas, me pareció muy interesante: el ser humano tiene límites físicos y psicológicos, pero también éticos, que hacen que sus acciones sean precisamente humanas. Eso ya lo decía Aristóteles. Se habla de límites éticos no en el sentido de impedimento, sino todo lo contrario, de posibilidad para la acción. Dentro de estos límites podés desarrollarte siempre cuidando los derechos del otro, la integridad del otro, y vas a poder ser un ser humano productivo para tu sociedad. No es creyente, pero fíjense lo que dice a continuación. Solo se puede hablar de límites éticos si se afirma una verdad válida para todos y para todos los tiempos, independiente de uno mismo. O sea, los límites éticos son posibles si hay verdades absolutas. Interesante. La falta de límites puede conducir al caos y al desorden. Yokoi Kenji dice lo siguiente: sin límites, el juego deja de ser juego y se convierte en ludopatía. La compañía se convierte en compinchería. Porque si no hay límites, todo lo demás se desordena. Es bueno jugar con mis hijos, pero no por eso que vengan por detrás, me den un cachetazo, salgan corriendo y yo los persiga para pegarles también. Que hay límites. Álvaro Bilbao, neurocientífico, comenta: todos los niños y niñas necesitan límites y normas para desarrollarse sana y felizmente en todas las áreas de su vida. De hecho, se trata de una necesidad del cerebro del niño para que nuestros pequeños sean felices. Existe toda una región del cerebro, que es la corteza prefrontal, dedicada exclusivamente a fijar límites, a hacerlos valer y a ayudar a las personas a tolerar la frustración que supone el cumplimiento. Eso no se hace, y hay una cierta frustración en no hagas eso, pero los límites se ejercitan esta corteza prefrontal, que es la parte que se encarga de la razón, para suprimir las emociones. No siempre lo que yo quiero puedo, no siempre lo que quiero está bien, y los límites ayudan a ejercitar neurológicamente esa sección del cerebro. Podríamos pasarnos toda la mañana leyendo distintos artículos y citas, pero insisto, hasta donde yo sé, las personas en general están de acuerdo en que los límites son buenos. Sin embargo, al mismo tiempo, y curiosamente, vivo en una época, vivo un contexto en que los límites no se aplican, o cuando se aplican no se aceptan, o a veces están algo confusos y no se sabe bien cuándo comienza una cosa, cuándo otra, cuándo es bueno, cuándo es malo, en algunas áreas de la vida. Por ejemplo, si yo estoy enojado o quiero divertirme, hay límites dentro de los cuales yo puedo o expresar mi enojo o buscar diversión, ¿no es cierto? Bueno, lo leímos recién en Efesios 4:26. Enojate, pero no peques. Enojarse es lógico, hay ciertas circunstancias en las que se justifica tu enojo, ante ciertas injusticias, por ejemplo, es inevitable, pero hay límites dentro de los cuales puedes expresar tu enojo. Si yo estoy molesto por algo, y creo que conversábamos en la semana con alguien, estoy enojado y voy a la plaza San Ramón, y arranco los bancos, rompo todo, pinto con aerosol, le prendo fuego, ustedes me van a decir, pero ¿qué pasa? No te desquites con la plaza, es donde juegan los chicos, es un espacio público para los niños. Es que yo estoy enojado, estoy molesto porque, por la razón que sea, de esto que uno ve, ¿no es cierto? Y tengo derecho a expresar mi enojo, es cierto, pero dentro de los límites en los que no destruyas, no rompes, no lastimes. Lo mismo si quiero divertirme, no por divertirme
voy a ir a colgarme de las hamacas que son para los chicos de 3, 4 añitos y me hamaco como si fuera un niño y rompo la hamaca y después salgo corriendo y me parece gracioso. Porque es que yo quería divertirme. Bueno, pero hay límites dentro de los cuales hacer eso es bueno y lo vas a disfrutar, y fuera de los cuales hay consecuencias. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando los límites se infringen? Debería haber consecuencias, ¿no? Deberían. A ver, yo les pregunto, ¿las hay? Hay consecuencias, hay algunas que son naturales, consecuencias lógicas de que si como mal, tengo hipertensión o colesterol. Bueno, eso no hay alguien que me aplique colesterol, eso es la consecuencia natural de estar comiendo mal. Pero luego sí debería haber quienes apliquen consecuencias, quienes hagan cumplir esas leyes o normas y que vengan también circunstancias que ejemplifiquen que eso no está bien. Ustedes ven que ven en su contexto. ¿Hay consecuencias cuando los límites se infringen? ¿Se acatan las consecuencias cuando alguien intenta establecer esos límites y sancionar? Ustedes ven que haya una respuesta noble, decir es cierto, me equivoqué, me pasé de la raya, rompí la plaza, voy a ir a arreglarla, voy a pintar el banquito, voy a resolver. Una de las épocas más caóticas de la historia de Israel, si no la peor de todas, ustedes deben saberlo, ¿cuál fue? La época de los jueces, exactamente. Y si ustedes habíamos leído Deuteronomio, los que están en Deuteronomio pueden acompañarme en la lectura. Si no, lo marcan y lo leen después. En Jueces, capítulo 21, versículo 25, el último versículo de este libro, no es la única vez que va a decir esto, lo dice en el capítulo 17, versículo 6, en el capítulo 18, versículo 1, en el capítulo 19, versículo 1, pero lo repite al final. Miren cómo se cierra. ¿Se acuerdan cómo era la época de los jueces? Era un desastre, había idolatría, había violencia, inmoralidad, robo. Dios disciplinaba a Israel. Israel se arrepentía, Dios les mandaba un juez, por eso el libro se llama Jueces. El Señor los liberaba y después Israel volvía a las mismas circunstancias, violencia y todo lo que había antes. Y en el versículo 25 del último capítulo dice, en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso se repite 4 veces en los últimos 4 capítulos de Jueces. En esta época no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía mejor. Le pregunto, ¿no había ley en Israel? ¿Había ley? Había, sí, ya había sido dada a Moisés, lo leímos, a partir de Éxodo 20 y había sido transmitida por generación en generación. ¿No había quien enseñe la ley? Sí, justamente en el capítulo anterior habla de un levita y su concubina, es una escena trágica. Habla de un tal Micaías que tenía un sacerdote en su casa y había existido quienes enseñaban la ley. Así que sí había ley, sí la conocían, por lo menos sí en teoría, pero dice el texto, no había rey en Israel, no había quien hiciera cumplir la ley. No había quien se pusiera firme con ciertas cosas y dijera, esto no debe ser. Las consecuencias venían después como disciplina de parte de Dios y eran peores, porque eran para toda la nación, que de haber habido alguien que hiciera cumplir los límites. Quiero leerle algunos comentarios. Adam Clark habla de tiempos de anarquía y confusión. Albert Barnes dice, la repetición de esta frase, que ya le digo se repite 4 veces desde el capítulo 17, probablemente tiene la intención de impresionarnos con la idea de que estos trastornos de la época de los jueces surgieron a falta de una autoridad suficiente para suprimirlos. Estos trastornos surgieron a falta de una autoridad suficiente para suprimirlos. Ellicott habla de excesos impíos de retribución. Excesos sin consecuencias. ¿Les suena familiar? La Biblia de Cambridge señala que esta es una adecuada transición al libro de Samuel y el comienzo de la monarquía.
como explicando la razón por la cual deberá haber el inicio de una monarquía, es que cuando no había rey en Israel se conducían según lo que a cada uno le parecía mejor. Y John Wesley traduce: se conducían o se manejaban según lo que les parecía justo a sus propios ojos, lo que cada uno consideraba que estaba bien, y así vivían. Y dice John Wesley sobre ese pasaje: ¿qué maravilla era esto? ¿Qué de bueno hay en que cada uno se conduzca según lo que considera mejor, si toda la maldad se desbordaba sobre la tierra? ¿Qué hay de bueno? ¿Qué es lo noble? ¿Qué es lo plausible de que cada uno se conduce según su criterio si la maldad se estaba desbordando sobre la tierra? Y agrega: gloria a Dios por la magistratura. Vuelvo y pregunto, ¿les suena familiar? Un contexto, una sociedad, una época, varias comunidades que se habían conducido sin límites o por fuera de los límites, y nadie que los hiciera cumplir. Entonces, cabe preguntarnos aquí, ¿quiénes son los encargados de poner los límites, de establecerlos y de fijarlos? Bueno, por supuesto, Dios es Él quien pone las normas y las vallas, y que, como ya leímos antes, dentro de las cuales el Señor mismo dice: aquí, dentro de estos límites, tu matrimonio va a ser un matrimonio productivo, floreciente, tu ministerio, tus relaciones con tus amigos, tus hijos, tus hijas. Pero, ¿a través de quiénes Dios hace cumplir o transmite o fija esos límites? Cuando leemos la palabra del Señor nos encontramos con 3 instituciones creadas o validadas por Dios. No las voy a señalar en orden, solamente según vienen a la mente. Y la primera de ellas es el gobierno, en cualquiera de las maneras en que el gobierno sea concebido según las etapas de la historia. Es el rey en las monarquías, el emperador en los imperios y la división de poderes en la república. Pero el gobierno está puesto por Dios para fijar los límites. Leamos algunos pasajes. Por ejemplo, Deuteronomio 17:19, lo voy a leer de la versión Palabra de Dios para Todos. Cuando se nombraba un rey en Israel, una de las leyes, uno de los requisitos era que se le diera una copia del libro de la ley al rey de turno. Y en ese contexto, Deuteronomio 17:19 dice: el rey debe mantener consigo ese libro, el libro de la ley, y leerlo para que aprenda a respetar al Señor su Dios y a seguir cuidadosamente todas las palabras escritas en esta ley y estas normas. El rey tiene que tener la copia, tiene que conocer la ley, tiene que aprender a respetar al Señor su Dios y seguir cuidadosamente todos estos mandamientos. ¿Por qué? Por el rey mismo, bueno, en principio por el ejercicio de su gobierno, pero por las consecuencias también del ejercicio de su gobierno. Y luego vemos en la historia de Israel, Guille había hecho en un estudio bíblico un buen mapa muy interesante de los reyes que sí habían seguido la ley de Dios y de los reyes que no lo habían hecho, y las consecuencias de cada uno. Y cuando el rey obedecía la ley de Dios, al pueblo le iba bien, y cuando el rey desobedecía la ley de Dios, al pueblo le iba mal. Josué capítulo 1, versículo 8, de nuevo Josué está asumiendo su función de liderazgo dentro del pueblo de Israel, o al frente del pueblo de Israel, una vez muerto Moisés. Entonces el Señor le dice, lo tendríamos que citar de memoria, ¿no? Viene antes del 9, qué sorpresa, pero como siempre recordamos Josué 1:9, hay que recordar el 8 también. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Y entonces viene, mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente, que lo cantamos, ¿no? Pero antes de eso dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, lo vas a enseñar, vas a hablar de la ley de Dios y vas a meditar en tu corazón, en tu mente, en él de día y de noche. Y cuando cumplas todo lo que en él está escrito, estos son los límites, entonces harás prosperar tu camino
y tendrás éxito al frente del pueblo de Israel. Es tu responsabilidad como líder del pueblo, como ministro, si se quiere, del pueblo de Israel, cumplir con la ley de Dios. Y si pasamos al Nuevo Testamento, vamos a encontrar lo mismo. Texto muy conocido, Romanos capítulo 13, versículos 1 al 6, lo voy a leer de la versión Reina Valera contemporánea. Romanos 13, 1 al 6 dice: todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. Por lo tanto, aquel que se opone a la autoridad en realidad se opone a lo establecido por Dios. Y los que se oponen acarrean condenación sobre ellos mismos. Porque los gobernantes no están para infundir temor a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. Pues la autoridad está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces sí deberías temer, porque no lleva la espada en vano, sino que está al servicio de Dios para darle su merecido al que hace lo malo. Por lo tanto, es necesario que nos sujetemos a la autoridad, no solo por causa del castigo, sino también por motivos de conciencia. Por eso mismo ustedes pagan los impuestos, porque los gobernantes están al servicio de Dios y se dedican a gobernar. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 al 14, se parece mucho y dice: por causa del Señor, muéstrense respetuosos de toda institución humana, se trate del rey, porque es el que gobierna, o de sus gobernadores, porque el rey los ha enviado para castigar a los malhechores y para elogiar a los que hacen el bien. Es prerrogativa del gobierno hacer cumplir las leyes. Ahora, por supuesto, yo no ignoro que al leer estos pasajes, los que están sonriendo al fondo habrán pensado lo mismo que yo. Yo no vivo en un lugar como ese. Yo vivo en un lugar donde generalmente mis gobernantes sancionan leyes que aprueban lo malo y castigan al que hace lo bueno. Yo vivo en un país donde mis gobernantes han sancionado un permiso, una ley que permite el aborto para matar a los niños creciendo en el vientre de su madre. Y si alguien se opone queriendo hacer lo bueno, vendrá la clausura o le quitarán la licencia o una multa económica o la cárcel. Así que sí, yo vivo en el país donde las cosas están invertidas, el derecho se ha invertido y los gobernantes aprueban lo malo y castigan lo bueno. ¿Qué decimos al respecto? Bueno, en primer lugar que eso explica por qué estamos como estamos. Cuando los gobernantes, ya lo leímos en Israel, cuando los gobernantes usan su poder dado por Dios para implantar el mal y detener el bien, la consecuencia es lo que vemos. Y no puede haber otras. En segundo lugar, no nos exime. Es que de eso es que tendrán que dar juicio delante del Señor. Y no va a ser un juicio sencillo, porque tendrán que explicarle a Dios por qué usaron ese lugar de preeminencia para despreciar a Dios y honrar otros intereses desde ese lugar, pero no los exime. Desde el diseño de Dios, el gobernante está para hacer cumplir el bien y castigar al que hace lo malo. El gobierno es la primera institución puesta por Dios para fijar los límites. Y si falla, como lo estamos diciendo, falla en fijar algunos límites, todavía quedan más opciones dadas por Dios. En segundo lugar, quiero citar a la familia, por supuesto. La familia es el lugar donde los límites que honran a Dios, los límites que exaltan al Señor, deben estar claros. En Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 al 7, leo versión Nueva Biblia Viva, el Señor le dice a Israel: debes pensar constantemente en estos mandamientos que te doy en este día. Debes enseñarlos a tus hijos y hablar de ellos cuando estás en casa o cuando caminas con ellos, al acostarte y al levantarte. ¿De quién es la responsabilidad prioritaria de enseñar la ley de Dios a los niños? Es de los padres. No es de la escuela,
ni tampoco, ni siquiera de la escuelita bíblica. La responsabilidad prioritaria es de los padres. Una vez viene un abuelo, a algunos ya les conté esto, que él buscaba a sus nietos y los traía a la escuelita bíblica porque sus hijos no venían a la iglesia, a pesar de haber crecido en el ambiente. Y ese día las maestras les habían dado una evaluación de matemática a los chicos que era de un grado superior. Entonces los chicos no la pudieron resolver y la idea era explicarles por medio de eso que hay pruebas que nos superan y que para eso Dios nos ayuda. Al rato se fueron los chicos y al rato viene este abuelo enojado, me golpea la puerta y me dice, yo a los chicos los traigo para que aprendan la Biblia, no para que aprendan matemática. Para que aprendan matemática, van a la escuela. Yo le quería explicar. Igual les hace falta matemática, pero no les enseñaron matemática, era un ejercicio. No, porque para eso los traigo a la iglesia, para que aprendan la Biblia, y insistía con eso. Entonces le tuve que preguntar, mire, señor, he visto el nombre, en realidad la Biblia dice que la prioridad de enseñar la Biblia no es de la iglesia, es de los padres. ¿Por qué? ¿Por qué sus hijos no los traen? ¿Por qué los busca usted a los nietos? ¿Por qué no son sus hijos los que se comprometen con la educación espiritual de los niños? No, es que, ellos por ahí están ocupados trabajando y ya mi hija se casó con un hombre muy bueno, pero él no le prohíbe venir, pero no la acompaña, entonces ella no quiere venir sola y todas las explicaciones de siempre. Al final, lo cierto es que este diseño del Señor, les hablarás a tus hijos y es tu responsabilidad instruirlos en la ley de Dios, no se estaba cumpliendo. Entonces, los primeros en fijar estos límites somos los padres. Ustedes no se tienen que enojar porque es nuestra responsabilidad delante de Dios hacerlo y nosotros nos tenemos que animar porque es nuestra responsabilidad delante de Dios hacerlo. En Efesios 6:4, que también es un texto súper conocido, vieron que no hay ningún texto misterioso, ¿no? Efesios 6:4, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Ustedes dejen de mirar de reojo porque sigue. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. No los exasperen, no los presionen, no los hagas enojar. Colosenses agrega para que no se desalienten, para que no se desanimen en el camino de la fe. No los presiones más de lo que... Todo eso que ustedes ya saben, porque criar hijos no es fácil. Pero dice, no los hagan enojar con la forma en que los tratan, con la educación que les brindan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Las palabras que se usan aquí como disciplina e instrucción hablan de instrucción no solamente hablada, sino instrucción en ejemplo y corrección. Claro, antes de, a ver cómo lo digo de una manera que suene. Cuando yo quiero corregir a mis hijas, es bueno pensar qué clase de ejemplo les he dado. Voy a repetir algo que le digo con frecuencia. Es difícil esperar de mis hijas algo que no ven de mí. Si yo no me congrego, no leo la Biblia, no me parece importante la iglesia, luego vienen los padres a decirnos, ¿puedes ayudarme con mi hijo adolescente que no quiere? Claro. Entonces, es muy difícil ver de los chicos algo que no hay en los padres primero. Por lo tanto, por eso aquí dice instrucción y disciplina. O sea, que les des el ejemplo y que corrijas, porque eso también es parte de fijar esos límites. Dentro de esto, chicos, mis padres, gracias al Señor, mis padres me apoyaban mucho en varias cosas cuando a mí me gustaba el deporte, me gustaba jugar al fútbol y mi papá me acompañaba al entrenamiento, me iba a ver en los partidos. Después me gustaba jugar al vóley, también me acompañaba, me apoyaba en eso. Mi hermano Esteban no le gustaba el deporte, a él le gustaba desarmar cosas y ver cómo funcionaba, se olvidaba de armarlas después, pero le gustaba mucho eso, leer revistas y no le exigían a Esteban que haga deportes, porque claro, Esteban y yo somos dos personas distintas, pero lo apoyaban en eso, ¿no? Guille lo conoce. Pero había algo que no era negociable ni para mí, ni para Esteban, ni para Johnny cuando nació tampoco, y eran dos cosas. En casa, estudiás o trabajás y servís al Señor. Esas dos no son opciones. Entonces mi papá, cuando yo me hacía el rebelde y no quería estudiar, me decía, bueno, si no querés estudiar vas a trabajar, pero vagos acá no. No sé si lo habrán... era un vecino que lo dijo una vez.
Y, y me decía, y no solamente vas a trabajar y vas a aportar para la casa también, porque nada de que trabajás y te compras tus cosas y no, vas a comprar la comida, vas a ayudar con la luz porque vos vivís y dormís acá, bajo este techo, y mientras vivas en esta casa. Y lo otro es, y vas a servir al Señor. Entonces mi papá a veces me decía, ¿no te gusta cómo vivimos en casa? Te buscas un trabajo, te quedas un departamento, te vas a vivir solo y ahí podés hacer lo que vos quieras. Pero en casa, las cosas son así. Gracias al Señor. Gracias al Señor que me educaron así. Con límites. Con cosas que están bien y cosas que están mal y que están claras. Cosas que a veces charlamos con los padres y les digo, mi responsabilidad es discernir, por lo menos en lo que yo creo, y enseñarles a las chicas que hay diferencia entre travesuras y pecados. Que estén jugando con la pelota dentro de la cocina es una travesura. Que mientan es pecado. Que manchen las paredes con lápices son travesuras. Que roben es pecado. O no le puedo tratar como travesura el pecado, ni al revés tampoco, pero sobre todo cuando tratamos como, es que son chicos y miente y mira pornografía. No, es pecado. No está bien. Entonces es mi responsabilidad fijar esos límites en instrucción y en corrección. Qué lindo, qué bendición que es cuando encontramos familias como la de Josué. Este también es conocido, Josué 24:15. Josué se para frente al pueblo y les dice, miren, ustedes pueden elegir a quién servir. Si les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora habitan. O sea, elijan. Si quieren adorar a los de Egipto o a los de Canaán, elijan ustedes, son libres, pueden tomar sus propias decisiones, pero por mi parte, mi casa y yo serviremos al Señor. Esta es mi decisión, esta es mi función, mi responsabilidad, y esto es lo que asumimos. Bueno, en mi caso, por supuesto, lo que estamos casados con nuestro cónyuge. Vamos, esta es nuestra decisión. Y a veces nos toca ser claros al respecto, ¿no? Pero ¿por qué aquellos pueden y ellos sí, el otro fue y el otro no fue? Lo que hagan ellos es responsabilidad de ellos. Ustedes, acá en casa, nuestros límites como matrimonio. Pero ¿por qué si mi compañero de trabajo sale los sábados con los amigos a tomar cerveza? Es lo que hacen ellos, pero yo no quiero ser como ellos. Yo quiero ser un esposo que honre a Dios. No me voy a ir a tomar cerveza con mis amigos, me voy a quedar en mi casa con mi esposa, con mis hijas, porque yo quiero la bendición del Señor. Yo sí quiero tener una familia donde pueda ver la gracia de Dios, la gloria del Señor. Leíamos en el devocional con las chicas estos días, Deuteronomio también era, cuando el Señor le dice a Israel, ¿quieren ver mi gloria? Hónreme con sus sacrificios. Y yo sí quiero ver la gracia, la bendición del Señor. Quiero su ayuda, quiero su presencia en casa. Entonces vamos a fijar límites. Y lo mismo al revés, ¿no? Si Gaby viene a la reunión de mujeres y no me lleva pasta prueba y está con las amigas tomando mate hasta las 11 de la noche, 12 de la noche en casa, y yo le digo, mira, mi amor, las nenas van a la escuela, decía a tus amigas que se vayan, no, porque es mi casa, y también es mi casa. Y es tu responsabilidad darle ejemplo a las chicas. Fijemos límites, pongámonos de acuerdo en qué es lo que queremos para nuestras hijas, para nuestra familia, y vamos a honrar al Señor para que Él nos bendiga. Vamos a honrar al Señor porque Él lo merece, pero en consecuencia vamos a tener su bendición. Ustedes entienden. En tercer lugar, la tercera institución puesta por Dios, por supuesto, es la iglesia. A diferencia del gobierno, que puede fijar límites, yo les decía recién que cuando fijamos límites es porque amamos a las personas y las queremos proteger, ¿no? Y los límites están para eso. Bueno, un gobierno puede fijar límites y leyes sin necesidad de amar a los ciudadanos, pero en la familia y en la iglesia no funciona así. Debería ser el primer lugar donde podamos expresar los límites como una prueba de amor. Esto no se hace. Juntarse a comer guiso y no guardar nada para el pastor no está bien. Encima mandar fotos. Primera de Timoteo 3:15. Primera de Timoteo 3:15 dice, el Señor a través del apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia
en caso de que me tarde, te escribo, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Te escribo esto para que sepas cómo tienes que conducirte en la casa de Dios. Otra vez, dentro de esto, vamos bien. Dentro de esto tu ministerio va a ser productivo, fuera de esto no. Y no es solo enseñanza, porque de hecho cuando nosotros leemos el resto de la epístola, y bueno, ya antes también, pero cuando seguimos leyendo el resto de la epístola, el Señor le está diciendo a Timoteo cómo debe actuar. No solo lo que debe enseñar, sino cómo comportarse en la iglesia del Señor. Entonces le dice, hay viudas que están recibiendo ayuda y que no necesitan la ayuda de la iglesia, no les incluyas en la lista porque esos recursos deberían estar destinados a las viudas que de verdad necesitan ayuda. Y le dice, este es el contexto o este es el criterio para, bueno, eso está antes en realidad, este es el criterio para ordenar líderes, no cualquiera, tiene que cumplir ciertos requisitos fundamentales. Y le dice después cómo tienen que comportarse con los ancianos, con las ancianas, con los jóvenes, con los niños, qué tomar a causa de su malestar estomacal. Dice, te escribo esto para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Dentro de estos límites, bien. Fuera de ellos, no. En Filipenses 4, versículos 2 y 3, ya lo hemos leído cuando estábamos estudiando la epístola. Ruego ahora a Evodia y Síntique, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo, que se pongan de acuerdo, que arreglen su comunión, su relación. Y te pido a ti, mi fiel colaborador, que ayudes a estas dos mujeres, porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer a otros la buena noticia. Trabajaron junto con Clemente y mis demás colaboradores, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Recordemos que las cartas se leían en las reuniones como las que tenemos ahora, ¿no? Se leían en voz alta, así que imagínense el momento en que Evodia y Síntique estaban sentadas allí y la carta está siendo leída, pero es que, bueno, tenemos que ponernos serios al respecto. Les ruego que se pongan de acuerdo. Ambas pertenecen al Señor y por eso tienen más en común que cualquier otra cosa que pudiera estar separándolas. Pero no es solo asunto de ellas. Te ruego a ti, mi fiel colaborador, que las ayudes, que te comprometas con eso y que la iglesia funcione en este sentido para establecer los límites dentro de los cuales vas a poder vivir y crecer. Estos 4 miércoles que pasaron estuvimos hablando, texto de 2 de Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5, acerca de la disciplina. Qué bueno, cuando leímos en Corintios era una iglesia que se portaba mal, pero después corrigieron porque habían aplicado la disciplina. Y la iglesia se comprometió en eso. Y qué bueno leer la carta del apóstol Pablo entonces diciéndole, qué bueno, gracias, los perdono, perdona al que me ofendió, han logrado crecer porque están haciendo cumplir las cosas, porque los límites están claros, están fijos y cuando se infringen se corrige. Y de esa manera no vivimos como tiempo de los jueces, sino que vivimos mejor. Y me queda un texto más, 1 Samuel 2, 22 al 24, que en realidad podría aplicar también para la familia, pero como Elí era un sacerdote, tenía estas funciones difíciles de ser el sacerdote y también al mismo tiempo el padre de sus hijos, Ofni y Finés. 1 Samuel 2, 22 al 24, Elí era ya muy viejo, pero sabía todo lo que sus hijos hacían con el pueblo de Israel. Y sabía también que ellos se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo. Así que los llamó y les dijo, la gente se queja de que ustedes se portan muy mal. ¿Por qué lo hacen? No, hijos míos, lo que hacen no está bien. Además, hacen pecar al pueblo del Señor. El siguiente capítulo, 1 Samuel 3, 12 al 14, está hablando un profeta. Cuando llegue el momento, está hablando Dios, cuando llegue el momento cumpliré en Elí
todo lo que le advertí acerca de su familia de principio a fin. Voy a demostrarle que dictaré sentencia contra sus descendientes por la maldad que él sabe, pues permitió que sus hijos blasfemaran contra mí y él no se lo impidió. Por lo tanto, yo he jurado a los descendientes de Eli que su maldad no será perdonada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y aquí hay una cuestión muy extraña, porque el capítulo 3 dice que va a castigar a Eli porque no hizo nada con sus hijos que estaban menospreciando el sacrificio del Señor, pero el capítulo anterior dice que en realidad sí, Eli los habló y les dijo: hijos míos, esto que escucho no es bueno. ¿Qué pasó acá? No era que la Biblia no se equivocara, porque aquí parece haber un error o lo escribieron dos personas distintas. Bueno, la explicación es muy simple y es que la corrección no fue suficiente. Sí los habló, pero no los trató con la seriedad que el asunto merecía. No fue claro, no fue su corrección, no fue lo proporcional al pecado de sus hijos. Y la consecuencia, de nuevo, es triste. Bueno, lo podemos aplicar como padres o incluso en el liderazgo de la iglesia. Qué importante entonces asumir nuestra responsabilidad de aclarar las cosas, de fijar estos límites como una prueba de amor, porque amamos a las personas, porque amamos al Señor primero, por supuesto, porque el Señor nos ama y porque queremos ver a las personas, a los hermanos, a las familias, o por lo menos a mí, quiero ver matrimonios sanos, enteros, felices, con sus hijos, sirviendo al Señor, no trabajando en la iglesia, sirviendo al Señor, amándolo a Él sobre todas las cosas, como es el mandamiento, y disfrutando de la bendición del Señor. ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestro lugar? Les voy a dejar 4 cosas para que las piensen, después seguramente podemos charlar más. No esta semana porque no voy a estar con tiempo, pero después del 13 de noviembre sí. Primero, transmitir que los límites son buenos. Hay que enseñar esto, chicos. Vale, digo los chicos, pero en realidad está todo, grande también. Los límites son buenos. Cuando alguien me dice no podés hacer tal cosa, por ahí en mi naturaleza no me gusta que me pongan esos límites, no me gusta que me digan no, porque bueno, está mi hombre interior queriendo más de lo que debo o queriendo cosas que no debo y entonces choca, pero los límites son buenos. Cuando se establecen, cuando se dice no hagas esto, no corras, no saltes, no pegues, no robes, no codicies a la mujer de tu prójimo, son buenos. Lo segundo, tener límites claros para poder fijarlos. Lo que dijimos antes. Si mis hijas no me ven a mí tener límites, es difícil que después ellas acepten los límites que yo intento poner, ¿no? Si yo no tengo límites con el alcohol, o con la comida, o con las palabras, o cuando me enojo, no tengo límites, si soy violento, ¿cómo pueden entender ellas cuando yo intento poner límites entonces? Si las insulto cuando estoy enojado. Entonces, tener límites claros, que es lo que hizo Josué, primero en su corazón, en casa y yo serviremos al Señor. Cuando nadie me ve, ahí también voy a servir al Señor. En tercer lugar, enseñar a respetar las figuras de autoridad. Las figuras de autoridad, las instituciones, la maestra, la directora, el pastor, los líderes, la policía, tienen que ser respetados, porque la figura de autoridad proviene de Dios. Luego, lo que ellos hacen con su autoridad es algo por lo que tendrán que rendir cuentas, y creo que está demasiado obvio, pero si mi autoridad me pide que haga cosas que van en contra de Dios, la elección es fácil, ¿no? Pero en principio hay que respetar la autoridad. Y en última instancia, animarnos, atrevernos a corregir, a aplicar sanciones cuando los límites se infringen. A veces hay cierto temor, puede ser como padres que tengamos temor de hacerlo, puede ser incluso como líderes en la iglesia, tal vez no queremos para no ofender, para no herir, para que la hermana Sofi no se vaya de la iglesia. No, animémonos a hacerlo, es bueno, hay que hacerlo con sabiduría, por supuesto, con humildad, como enseña el Señor, considerándonos a nosotros mismos para cuando estemos en la misma situación, pero hay que atreverse a poner esos límites, a sancionar y a decir, hermano, esto no está bien, hijo, hija, esto no está bien, no podés, vas a tener una penitencia, una disciplina, porque
porque te amo, porque quiero que entiendas esto. Vamos a orar, les invito a cerrar sus ojos y darle gracias al Señor por su palabra y también a tomar una decisión delante de Dios en respuesta a lo que hayamos escuchado hoy. Padre, te damos gracias por este tiempo tan hermoso que nos das como iglesia para poder cantarte y confesar con nuestros labios lo que creemos en nuestro corazón. Y también te agradecemos porque nos hablas por medio de tu palabra, alentándonos y corrigiéndonos, instruyéndonos, pero también inspirando nuestro corazón. Porque tu palabra no es solo letra, sino que es viva y eficaz. Nos discierne, nos descubre, pero también nos alimenta y nos sostiene. Señor, queremos animarnos, atrevernos, afirmarnos en lo que nos enseñas por medio de tu Escritura y que podamos mostrar en nuestras vidas el reflejo de quién eres tú. En nuestra casa, en la iglesia, en el lugar que nos corresponde a cada uno de nosotros, ser firmes y claros con aquellas cosas que has dispuesto porque realmente queremos honrarte, no solo con canciones, sino con nuestro estilo de vida, con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes. Queremos entender que dentro de tus límites hay bendición y queremos caminar en esa bendición. Gracias, Señor, por lo que nos has hablado esta mañana. En el nombre de Jesús, amén.